Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 10, mes 1, Génesis capítulo 23. El pasaje inicia con la triste muerte de Sara a sus 127 años, una mujer que sería honrada por Dios al convertirla en madre de manera milagrosa, en primer lugar de Isaac, y a través de él, originadora de Israel, el pueblo del pacto, pero en un sentido más profundo, fue hecha antepasada del Salvador del mundo, quien es la simiente prometida a Abraham, en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra. En ese sentido, el Señor también la honró al levantarla como un tipo de la Jerusalén celestial, la cual es madre de todos los redimidos, según vemos en Gálatas capítulo 4. De esta forma, ella pudo ver en su vida de manera muy clara tanto la misericordia como el poder de Dios. Abraham la lloró con gran lamento, y esto nos muestra que es lícito y hasta necesario llorar a nuestros muertos, aunque no debemos entristecernos como los que no tienen esperanza, según nos dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:3. Desde el versículo 4 vemos el relato de la sepultura que compra Abraham a los hititas, y junto con el capítulo 24 nos dan una transición para ver cómo Abraham se establece en la tierra de Canaán, quien hasta el momento había vivido como un extranjero en medio de distintos pueblos. Lo vemos actuando en fe a la promesa que el Señor le dio, en cuanto a que le daría esa tierra por heredad. En este caso se habla de aquel pueblo que la versión Reina Valera denomina los heteos, pero que en la historia universal se conocen como hititas. La primera de las acciones que implican que él se quede en esta tierra fue sepultar allí a su esposa, y para eso él compró un terreno que le va a servir de sepultura, no solo para Sara, sino también para él mismo, para Isaac, Rebeca y luego también Jacob y Lea. Entonces la compra de este terreno significa que él decide radicarse allí y que no va a seguir en un eterno deambular por distintas naciones. En esto vemos un ejemplo también de integridad en los negocios, ya que a pesar de que estaba lidiando con paganos, Abraham fue honesto, les demostró respeto y en todo momento se condujo con justicia. También vemos un ejemplo de fe, ya que el Señor le había prometido esa tierra, pero no recibió su herencia durante el tiempo de su vida, porque su esperanza era en la resurrección y en la ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios, según vemos en Hebreos capítulo 11. Así también debemos vivir en esta tierra. Aunque aquí recibamos poco o incluso lo perdamos todo, tenemos la firme confianza de que nos espera una herencia eterna, donde el mismo Señor Jesús ha preparado morada para nosotros, según nos dice Juan capítulo 14. Capítulo 24. Con esto se relaciona también la preocupación de Abraham por conseguir una mujer para Isaac, quien ya está en edad de casarse, pero Abraham no quería que su futura nuera fuese una de las cananeas que habitaba en esa región, es decir, de aquellos pueblos que incluso fueron maldecidos por Noé cuando maldijo a su hijo Cam, y en los cuales no iba a estar la descendencia de Abraham. Entonces nuevamente, en fe a la promesa que Dios le hizo, se preocupó de esto antes de que Isaac tomara por esposa a alguna de las mujeres de esa zona, pidiéndole que escoja a su mujer dentro de su parentela, y para esto envía a su siervo a buscar esposa para su hijo. La fe de Abraham se refleja en que él sabía que el ángel del Señor iría delante de su criado en el camino a Mesopotamia, es decir, Dios mismo velaría por el éxito de esta misión porque tenía directa relación con su fidelidad al pacto y el cumplimiento de sus promesas. Esto no debemos verlo como algo de poca importancia, porque tiene que ver con la preservación de la descendencia de Abraham. Recordemos que Dios le prometió que de él iba a surgir una descendencia, una simiente, en la cual iban a ser benditas todas las naciones. Para esto también él debía emprender acciones, es decir, las promesas de Dios no anulan nuestra responsabilidad, lo que es un principio clave en la Escritura. Así que él debía preocuparse de que esa descendencia suya fuera preservada y no se mezclara con otra de los pueblos de la tierra, para que desde esa línea surgiera Jesucristo, el Salvador del mundo, prometido desde Génesis 3:15. Esta acción puede verse como algo trivial, incluso quizá como un capricho de Abraham, pero tiene que ver con su fidelidad al Señor y la responsabilidad que le cabía en el pacto de circuncisión que recibió en Génesis capítulo 17. En esto vemos cumplido lo que el Señor dijo en Génesis 18:19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Salmo 9, versículos 13 y 14. David encomienda su causa completamente al Señor, buscando que primeramente Él sea honrado. No debemos buscar al Señor para que Él simplemente bendiga nuestra causa personal, sino que debemos someternos a Él como sus siervos, teniendo como objetivo que Él resulte exaltado en nuestra vida y nuestra victoria.
El Señor es exaltado no solo en la salvación, como vemos desde el versículo 15, sino también en los juicios que ejecuta sobre los malvados. Esto implica en primer lugar su absoluta soberanía y dominio sobre las naciones, lo que es el fundamento de nuestra confianza en que sus promesas serán cumplidas y su pueblo será exaltado. En el versículo 18 el Señor promete acordarse de sus hijos que padecen en este mundo, aunque por un momento atraviesen por sufrimientos. Y como vemos al final del Salmo, es necesario que roguemos al Señor para que sus juicios vengan. Esta misma oración es parte de la obra de Dios al gobernar el mundo y juzgarlo con justicia. Un día las naciones entenderán que, pese a que se alzaron con soberbia, no son sino hombres, y el soberano de toda la creación debe ser honrado. Proverbios 3, del 1 al 6. Vemos en los primeros 2 versículos que hay algo fundamental que como padres debemos aprender. El padre aquí llama a su hijo a retener sus palabras, cuestión que hace constantemente en este libro. Pero nuestras palabras como padres deben estar empapadas de la palabra de Dios en primer lugar, para que podamos decirle a nuestros hijos que si guardan nuestras palabras vivirán, no porque sean nuestras palabras humanas, puesto que ellas no tienen ningún poder para proteger a nuestros hijos ni para darles realmente sabiduría y vida, sino que la única manera en que nuestras palabras pueden tener esta propiedad que se indica acá, de que prolongará la vida de nuestros hijos muchos años, que le traerán prosperidad y bendición, es que ellas sean un eco de lo que dice la palabra de Dios. Entonces debemos enseñar a nuestros hijos que guarden nuestras palabras, porque ellas a su vez reflejan lo que Dios ha dicho y ha enseñado, y para eso obviamente debemos conocer las Escrituras, siendo diligentes al estudiarla, y sólo así podremos instruir a nuestros hijos adecuadamente. En los versículos 3 y 4 se habla de la misericordia y la verdad, y se puede traducir también como el amor y la verdad, ya que la misericordia, cuando se usa en la versión Reina Valera, en el Antiguo Testamento generalmente se refiere al amor que implica una fidelidad al pacto. Es decir, ambas cosas, la verdad y el amor, deben estar en nuestro corazón, y eso nos va a llevar a ser agradables delante de Dios y también a tener un buen testimonio entre la gente. Aunque el mundo incrédulo aborrece a Dios, ellos pueden reconocer alguna virtud o algún buen testimonio en los cristianos, incluso a regañadientes. En el versículo 5 hay un principio fundamental que debemos tener claro y así enseñar a nuestros hijos, y es que deben confiar en el Señor de todo corazón y no en su propia inteligencia. Y esta es una lucha que vamos a tener toda nuestra vida. Siempre vamos a vernos tentados a confiar en nuestra propia inteligencia, criterio o sabiduría, y vamos a querer seguir eso para tomar nuestras decisiones o para vivir cada día. Pero lo que debemos hacer es confiar en el Señor, y esta confianza se refleja en que tenemos su palabra como la ley a la cual nos sometemos y la cual guardamos. Mateo capítulo 8. En los versículos 1 al 17 se presenta una serie de milagros y debemos entender que ellos reflejan un aspecto esencial de la misión de Cristo como el Mesías. Recordemos que con el Mesías viene el reino, pues inició su ministerio diciendo en Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, lo que significa que el reino de los cielos vino junto con él en su condición de Mesías. Así, con las señales milagrosas, se refleja que él vino a deshacer las obras del diablo y las consecuencias del pecado en la creación, y está anticipando lo que va a ocurrir cuando su reino sea plenamente establecido en su segunda venida, y es que la creación completa será restaurada. En los versículos 1 al 4 vemos el primero de estos milagros, y se destaca la disposición de misericordia de nuestro Señor, porque este leproso se acerca y le dice con humildad, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús inmediatamente accede y hace algo que no puede pasar desapercibido. Él extendió la mano y tocó al hombre y le dijo, quiero, y queda limpio. Vemos la disposición inmediata del Señor de responder a quien acude a Él rogando por su necesidad, y eso es algo maravilloso de saber, que nos llena de esperanza, y que también nos debe motivar a la oración, a acudir a nuestro Señor, porque Él es compasivo y misericordioso. Por otro lado, si Él tocaba a un leproso, según la ley ceremonial, eso lo haría impuro, pero es tal el poder de nuestro Señor, que no es el leproso quien lo hace impuro a Él, sino que es Él quien purifica al leproso y éste queda limpio. Es decir, Jesús tiene un poder realmente sobrenatural y divino a tal punto que está por sobre esa impureza y puede revertirla de tal manera que ahora sea pureza, y eso solamente lo puede hacer el Señor. Lo otro destacable es que lo tocó, es decir, no rehuyó de hacerlo, y eso muestra una gran compasión, pero también la soberanía y el poder de Cristo sobre esa enfermedad. Desde el versículo 5 vemos el caso de la fe del centurión, y se destaca que el Señor con su sola palabra puede sanar, lo que también nos resalta el milagro del leproso, porque ese tocarlo fue intencional, algo que no era necesario, pero él lo quiso hacer. En el milagro del centurión vemos cómo él puede sanar con su sola palabra, y esto lo hace también respondiendo a la fe de ese centurión,
quien primero reconoce que no es digno de que Cristo entre en su casa, pero también reconoce el poder y la autoridad de Jesús, pues sabe que el Señor con su sola palabra podía sanarlo, y por eso Jesús destaca tanto esta fe, diciendo que ni entre los hijos de Israel había encontrado una semejante. Y a propósito de esto, Jesús hace una declaración tremenda. Dice que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y con ello está hablando de la apertura definitiva de la salvación a los gentiles, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, quienes no éramos parte de ese pueblo sanguíneo que descendía de Abraham, pero que hemos sido llamados a participar de este reino por medio de la fe en Cristo, como vemos en Efesios 2:11. Dice que los súbditos del reino, es decir, los israelitas incrédulos, se les echaría fuera, a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes, y con eso está reflejando Cristo que en el nuevo pacto se revela lo definitivo, la verdadera condición de las cosas, y es que nuestra sangre no dice nada sobre nuestra condición espiritual. Aquellos que clamaban ser descendientes de Abraham por la sangre, en realidad no debían confiar en ese hecho como su fundamento para entrar en el reino de los cielos, sino que es la fe en Cristo lo que nos hace verdaderos descendientes de Abraham, verdaderos herederos de las promesas, y lo que nos hace aptos para entrar en ese reino, como vemos en Gálatas 3:7. Cristo está diciendo que eso que era viejo ya iba a pasar, que los súbditos del reino sanguíneos eran la sombra de lo que había de venir, que son los súbditos espirituales del reino, aquellos que por la fe en Cristo entran en él. Versículos 14 en adelante. Aquí vemos el caso de la suegra de Pedro, y nuevamente el Señor sana a través del contacto, en este caso con la mano de ella, y se destaca acá el efecto que produce. Ella se sana de esa fiebre y comienza inmediatamente a servir, y así también nosotros, habiendo recibido la salvación y el bien de parte de Cristo, que es algo mucho más allá de una sanidad temporal, sino que es vida eterna, también debemos levantarnos y servir, y esa debe ser nuestra motivación, la misericordia y el amor que hemos recibido. Al ver todo esto, muchos se acercaron a él y sanó a todos nuevamente, y se dice que con una sola palabra expulsó a los espíritus. Y acá también hay algo muy relevante que el mismo evangelista está aclarando, y es que ese versículo de Isaías 53 que dice que él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, no solo se refiere al momento mismo de la crucifixión, sino que en todo su ministerio el Señor estuvo cargando nuestras enfermedades y soportando nuestros dolores. En todo su ministerio, mientras él hacía milagros, sanaba, liberaba, daba vista a los ciegos, hacía oír a los sordos, daba vida a los muertos, él estaba recibiendo también allí nuestras enfermedades y soportando nuestras dolencias, y en ese sentido se estaba identificando con nuestra humanidad, llevando todo eso para librarnos de la maldición que trajo nuestro pecado. En esto apreciamos la gloria de nuestro Salvador en su misericordia, que debe entonces impactar nuestras vidas.